Buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a ir a el primer libro de los Reyes, capítulo 3. Primer libro de los Reyes, capítulo 3. Vamos a mirar un principio sobre la oración que le agrada a Dios. Vamos a aprender ese principio, la oración que le agrada a Dios. Vamos a estar hablando en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, sobre Salomón, y aprender unos principios que Dios nos enseña acerca de las escrituras sobre la oración que a Él le agrada. Qué bueno que aprendamos a orar de la manera correcta. Sabemos que la oración tiene mucho que hablar, muchos temas, muchos principios espirituales. Este es uno que también es de interés para el pueblo de Dios. Vamos entonces a dar inicio. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 4 al 10. Iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Están ahí en las escrituras. Sí. Cualquier cosa me informa ahí Liliana, esté pendiente. Bueno, ahí vemos una oración, una petición y una oración. Y vamos a mirar entonces la oración que le agrada a Dios. Después del sacrificio que hizo Salomón, 1000 holocaustos, se le aparece el Señor y le dice: pídeme lo que quieras. Esta petición que Dios hace es que no hay limitación alguna. Es como si le estuviera dando un cheque en blanco para que Salomón ponga ahí lo que él quiera. Nosotros entendemos eso de que nos den un cheque en blanco y cada uno llénelo con lo que quiera. La oración el que le está ofreciendo eso es Dios. En Marcos capítulo 10, el verso 27 dice: entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. Y Dios le dice a Salomón: pídeme lo que quieras. Y estamos delante de un Dios que todo es posible. Salomón puede pedir lo que él quiera. El verso 27. ¿Qué pediríamos nosotros si hoy la oferta es para nosotros? Para Dios no. ¿Qué pediríamos nosotros si esa oferta nos la hiciera Dios? Pero vamos a ver qué pidió Salomón. ¿Qué fue lo que pidió Salomón?
Versículo 9 dice, da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? En esta otra versión dice, dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta este gran pueblo tuyo? ¿Salomón pidió bien o pidió mal? A ver, los que están aquí, ¿cómo pidió Salomón? Lo mejor. Estamos diciendo la oración que agrada a Dios. Miren el versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. O sea, ¿pidió bien? Sí. ¿Dios se agradó de esa oración? Ahora la pregunta es, bueno, ¿y por qué a Dios le agradó esa petición que le hizo? ¿Por qué Dios se agradó de eso? Dios se agradó porque él pidió para los intereses de Dios. Miren el versículo 8 y el versículo 9. Y tu siervo está en medio de tu pueblo. Es ahí, tu pueblo. O sea que ese es el pueblo de Dios, el cual escogiste. Es un pueblo que Dios escogió. Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Dios se agradó es porque Salomón pidió para los intereses de Dios, para las cosas de Dios. Es el pueblo de Dios y él quiere la sabiduría, que Dios le dé sabiduría para gobernar ese pueblo, el pueblo de Dios, para gobernarlo con justicia. Y el hecho de que haya pedido bien, Dios le dice, pídeme lo que quieras, pone un cheque en blanco. Y el hecho de que uno le pida a Dios algo que le agrade a él, mire lo que Dios hace. Versículo 11, de ahí mismo donde estamos, primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 11. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí yo lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, y de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. O sea que Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras, que yo te dé. Y aparte de eso, por él haber pedido bien, le da lo que él pide, pero le añade más, le añade mucho más, cosas que lo que él no pidió, se lo va a añadir. Mire cómo es Dios. Si uno le ora algo y él se agrada de eso, le añade más a esa oración, le entrega más de lo que se le está pidiendo. Y lo que sigue en el capítulo 3, del versículo 16 al 28, no lo vamos a leer, es una historia muy conocida, para Dios mostrar. Él está pidiendo sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. Y en un gobierno hay casos por montones. Y llegaban casos difíciles a los reyes para resolver. Y llegó un caso donde no hay cámaras de televisión, donde no hay ADN para poder comprobar el problema que se había presentado. No hay testigos, no hay formas de saber ¿qué fue lo que pasó en realidad? Dos mujeres rameras, dicen, vivían, una tuvo un bebé, la otra a los 3 días tuvo otro, y una de ellas entonces se acostaron a dormir y se ahogó al hijo, se le acostó encima, lo ahogó y por la noche se dio cuenta que su hijo estaba muerto y se lo cambió a la mujer que estaba, al otro le cambió el bebé, y al amanecer ella fue a darle pecho y se dio cuenta que el bebé estaba muerto, y cuando lo miró se dio cuenta que no era su hijo. Y
le hizo el reclamo y están delante de Salomón haciendo esta petición. Y ella dice, esta mujer cambió de noche a mi hijo porque yo sé quién es mi hijo. Es obvio que una madre va a reconocer su hijo. Y la otra decía, no, este es mi hijo y el suyo es el muerto, el que estaba ahí. El suyo amaneció ahí muerto. Y como les dije, no hay ADN para probar, no hay cámaras, no hay videos, tampoco testigos. Y es un caso bastante difícil de poder resolver. Entonces, como las dos mujeres estaban en esto, Salomón dijo, pásenme una espada y ya que están diciendo ambas que el hijo es de una y que el hijo es de la otra, partan el niño por la mitad y denle a cada una su mitad. Y dice el relato que la mujer que era la madre sintió en sus entrañas el dolor que vayan a partir a su hijo y gritó que no lo vayan a partir, que désenlo más bien a ella. Y la otra sí dijo, no, ni para mí ni para ella, que lo partan. Y entonces Salomón dijo, désenlo a esa mujer que está diciendo que no lo partan porque esa es la verdadera madre. Sabemos que la otra, cuando uno comete un error, nunca quiere quedarse solo. Ninguna persona que cometa errores en su vida grande se quiere quedar solo, quiere arrastrar a otros. Ella no quiere que la juzguen por lo que hizo. Y entonces quiere que si se murió su hijo, que se muera el del otro, y por eso dice, mátenlo también, y con eso la otra no tendrá de qué acusarme, porque ya ambas estamos en lo mismo, y en fin. Pero ese no es el punto, es la sabiduría que Dios le dio a Salomón para gobernar. Ahora veamos qué no pidió Salomón que hubiera agradado a Dios y le hubiera dado esto que él pidió y todo lo que Dios le está añadiendo. ¿Será que puede haber algo aún mejor para pedir que le hubiera incluido todo lo que ya tiene? Él pidió sabiduría y Dios dice, porque me pediste eso bien, entonces ahora le voy a dar riquezas que no me pidió, también le voy a dar paz, le voy a dar honra, le agregó. Pero ¿qué otra cosa buena hubiera pedido Salomón por el cual Dios se agrade y le conceda ya eso que él tiene, sabiduría, honra y riquezas? ¿Habrá algo mejor para pedir todavía? Vamos a ver que sí hay algo mejor para pedir. Y es el consejo que su padre le dio y el ejemplo que le dio su padre David. El ejemplo y el consejo que le dio. Vamos a mirar el ejemplo. Versículo 6, ahí donde estamos. Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ese es el ejemplo. Él sabe, Salomón, que el papá delante de Dios fue un hombre recto, que hizo justicia y rectitud de corazón. Y en el primer libro de Crónicas veamos el consejo que le dio David. Primer libro de Crónicas, capítulo 28. Versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados, adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. Ese es el consejo que le dio su padre cuando le está entregando el reino. Le dice un consejo que tiene que ver acerca de su relación personal con Dios. Búscalo de todo corazón, ten corazón íntegro para con Dios y nunca se aparte de él, porque si usted lo rechaza, él también, o sea, el reino le va a ir mal. ¿Será que eso supera la petición que hizo Salomón? La sabiduría es muy buena, obviamente,
La Biblia nos enseña acerca de todo lo que tiene que ser de ver con la sabiduría. Pero el papá le está enseñando algo que hubo en él. Entonces, si Dios le dice, pídeme lo que quieras, tiene el ejemplo de su padre, el consejo de su padre. Y el padre le está aconsejando, y el consejo que le dio, si él lo lleva a esa oración, le dice, Señor, dame un corazón que te tema siempre, que te ame siempre, que te crea siempre, que te obedezca siempre, que te sea fiel siempre. ¿Será que Dios hubiera agradado de esa oración? Sabemos por todas las escrituras que esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que la relación que cada uno de nosotros tengamos con Él sea así, genuina, de fidelidad, de entrega total. Y Dios hubiera agregado todo lo que Salomón necesitaría, la sabiduría para gobernar su pueblo, pero estaba como primero esto, porque Dios le añade al que pide bien. Porque la sola sabiduría necesita un complemento. Todos nosotros, los creyentes, meditando las escrituras, obtenemos sabiduría de Dios, pero la sabiduría necesita un complemento para ser efectiva, para ser real, genuina, que se complemente. En Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 2, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, si tiene ya la plenitud de la sabiduría, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, ya no sería nada. Necesita un complemento. Saber mucho de Dios necesita otro complemento. Y es el amor. Obviamente que se debe comenzar con el amor a Dios. Y eso da como resultado que se amen a los demás. Pero tener amor a Dios hace que la sabiduría ahora que se obtenga esté bien complementada, que lo que uno haga sea para la gloria de Dios, porque al mirar a Salomón, él fue un hombre muy sabio. La Biblia dice que va a ser el más sabio de todos los hombres sobre la tierra y que no se va a levantar otro ni antes ni después de él. Y al leer el libro de Proverbios, que él escribió varios libros de la Biblia, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, y hizo muchos otros escritos que no quedaron en la Biblia, pero el libro de Proverbios deja ver, porque él está diciendo a Dios, dame entendimiento en el versículo 9 para discernir entre lo bueno y lo malo. Y podemos ver en todo el libro de Proverbios que él entendió este camino. Y todo lector que lee el libro de Proverbios, Salomón le está enseñando dos caminos, el camino del sabio y el camino del necio. O sea, el camino de lo bueno, el sabio, y el camino malo es el del necio. Esos son los dos caminos por los cuales los hombres pueden aprender a vivir en esta tierra. Si quieren vivir sabiamente o vivir neciamente. Ahí van a encontrar en todo ese tipo de sabiduría. Pero cuando miramos nosotros, leemos a Salomón, le vemos sabiduría que Dios le concedió. Pero cuando leemos a David, su padre, en David vemos un corazón apasionado por Dios. ¿En dónde leemos a David? En los salmos. En muchos salmos se puede ver la adoración de David, la entrega de David. Solamente un ejemplo, veamos el Salmo 62. A Salomón lo vemos dando consejos sobre el camino de los justos y el camino de los necios. Pero a David le vemos su corazón entregado completamente a Dios.
en alabanza, en adoración al Señor. Dice el Salmo 62, versículo 1 y 2. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Él tiene toda su confianza siempre puesta en Dios en los salmos. Se deja ver en esas expresiones. El Salmo 63, versículo 1 en adelante. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Del Salmo 62 no leímos el versículo 5 al 8, decía: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperar en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. ¿Se puede imaginar usted el rey de Israel que está lleno de poder de plata, donde él, toda guerra que tiene, Dios le da la victoria? Sometió a todos los pueblos de alrededor. Nadie le podía hacer frente al rey David. La Biblia muestra a los hombres de él que eran muy valientes. Uno mató a más de 700, otro a más de 300 solo con una espada, el otro leones. Guerreros poderosos por el cual Dios los rodeó para darle a David todas las victorias que él tuviera en guerra. Le dio grandes riquezas. Él donó toneladas de oro para la construcción del templo de su propia cuenta. Ahí están los datos. Un día, haciendo cuentas, millones de dólares puso él para la obra del Señor. Y como un hombre tan rico, tan poderoso, está diciendo: en Dios es mi roca, mi salvación, mi pronto auxilio. Porque todo hombre, cuando ya tiene estas cosas, se siente capaz y pareciera que no necesita de Dios porque todas las cosas le están saliendo bien. Pero vemos el corazón de David, donde él sí está diciendo: mi esperanza es Dios, su confianza es Dios. Lo vemos apasionado por el Señor y poniendo toda su confianza, porque él tenía ese corazón que le estaba aconsejando a su hijo que también tuviera. Y Dios le dice: pídeme lo que quieras. Le dio la oportunidad de pedir ese corazón. Y seguro que le hubiera añadido sabiduría en todo, pero lo más importante es tener el corazón para con Dios, dispuesto para con Dios. Salmo 145, versículo 1 al 6 dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. ¿Cada cuánto? O sea que eso es una relación personal diaria con Dios. En el salmo que leímos decía: de madrugada te buscaré. Cada día. Él tenía pasión por Dios todo el tiempo. Se puede ver en todos los salmos que él escribió eso. Alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Versículo 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Él va a estar hablando de Dios. Eso lo dicen muchos salmos.
Veamos cómo terminó entonces Salomón, un hombre el más sabio de todos los hombres de la tierra. Vayamos a donde empezamos, Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 11. Versículos 9 y 10. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón, ahí está el corazón, la vida de él, personal, se había apartado de Jehová Dios. El corazón se le apartó, pero él mantuvo su sabiduría. Siempre, desde que soy creyente, esto me ha cuestionado. Siempre. Que Salomón haya sido tan sabio. ¿Y qué pasó con toda esa sabiduría? ¿Por qué terminó así? Si él en los escritos habla todo lo bueno acerca de la relación con Dios. Él dice que el temor a Jehová, a Dios, es el principio de la sabiduría. Él habla y enseña mucho acerca de cómo uno relacionarse bien con Dios, cómo andar, cómo vivir para agradar de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que a Dios le agrada. Escribe todo eso, contiene esa sabiduría. Pero ¿qué pasó? O sea, yo siempre me pregunto, ¿de qué nos sirve si adquirimos toda la sabiduría que podamos en la palabra de Dios? ¿Qué está faltándole a eso? No que no sea bueno, no es para rechazar. Es buena y la Biblia nos pide, y en el Nuevo Testamento, vamos a leerlo más adelante, cómo la voluntad de Dios es que nosotros adquiramos sabiduría, conocimiento acerca de Él. Pero hay algo aún más profundo y mejor. La enseñanza que estamos viendo es cuál es la oración que le agrada a Dios, cómo orar. Y Dios ha puesto un cheque en blanco, no solamente en Salomón, también vamos a mirar que a nosotros nos hace la misma petición que le hizo a Salomón. ¿Qué quiere? Y ahí es donde cada uno debe aprender a pedir. ¿Por dónde se comienza? ¿Cuál es la esencia? Hay muchas cosas, como les digo, para la oración. Mucho, hay que orar por todo. Pero hay un núcleo, que es lo bueno y lo mejor que nosotros pudiéramos pedir. Entonces estamos viendo lo que pasó con Salomón. Versículo 9 dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Ahí está la consecuencia de haberse alejado de Dios. Su padre le dijo, si tú te alejas, él también. Y aquí está el resultado de lo que ya él sabía que iba a pasar. Versículo 12. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. ¿Cómo terminó David? ¿Cómo terminó David? En buena bendición. Dios está dando un testimonio. Sí. Su hijo pecó y merece un castigo. Pero por amor a David, que terminó tan bien, no lo voy a hacer. Es por amor a David, no lo va a hacer en sus días. Y si vemos el versículo 31 de ese mismo capítulo, Dios le va a entregar el reino a otro hombre de Israel, a Jeroboam. Y dice en el 31, y dijo a Jeroboam, toma para ti las 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, son 12 las tribus de Israel, y le va a dar 10. Y el 32, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo. Es por David. David terminó bien y Salomón no. Y la consecuencia es que de 12 tribus le van a cortar 10. Y una será para el reino de David, Judá, y 10 tribus para Jeroboam. Y la otra que falta pues es la tribu de Leví, que es la que está esparcida por toda la nación de Israel. Esa tribu no tiene heredad, sino que Dios es su propia heredad, y debían estar en todas las heredades de la nación de Israel, en todas
el territorio de cada tribu deben haber sacerdotes, entonces los levitas no están contados ahí. 10 tribus le iban a ser quitadas y una sola, pero dice por amor a David. Ahora, hoy nosotros, ¿cuál será la oración que agrada a Dios? Veamos, vamos a Juan capítulo 16. Esto tiene que ver con nosotros. Claro, el principio también aplica para todos, pero cuando vamos al Nuevo Testamento aplica para la iglesia. Lo que Dios nos está diciendo, se lo está diciendo a la iglesia. Juan capítulo 16, versículo 23 y 24, a ver si también nos pone un cheque en blanco, por decirlo así, de lo que estamos hablando, como lo hizo con Salomón. Pídeme lo que quieras, lo que quieras. Es el Dios Todopoderoso que está diciendo, pídame lo que quiera. Dice el versículo 23, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Todo lo que pidiereis. Versículo 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Ese todo ahí es un cheque en blanco. Juan capítulo 15, versículo 16 y 17. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Qué manda? Que lo pidamos en mi nombre de Jesús. Pedir en su nombre. ¿Y qué es lo último que dijo ahí en esa oración? Que nos amáramos unos a otros. Entonces, ¿qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pediríamos? Si está diciendo, ámense unos a otros, si usted le pide a Dios, Señor, dame el corazón para amar a mi hermano genuinamente, siempre, de acuerdo a tu voluntad, ¿será que Dios le contesta eso? ¿Y le agregará más? Lo que usted no pida ya. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 12 al 14 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué es pedir en su nombre? No es solamente incluir en cada oración en el nombre de Jesucristo. No es solo eso, pero eso se hace. Cuando oramos, pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Cerramos las oraciones así. Pero aquí lo que se refiere es pedir en su nombre. Es que la oración esté de acuerdo a la persona que lleva ese nombre. Jesús está hablando de las obras que yo hago, también las harán ustedes. O sea que mi oración tiene que estar sujeta a lo que Él quiere, a la voluntad de Él, a la obra de Él. Dios se agradó de Salomón porque pidió para su pueblo. Aquí Jesús da toda respuesta porque es para su obra, para lo que Él está haciendo, las obras que yo hago. Las obras de Él son las obras que glorifican al Padre. Si Dios es glorificado, quiere decir que tiene que ver es con toda la obra de Dios, con la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Esa es la forma de orar en el nombre de Jesús, es orar por los intereses de Él, lo que contiene toda la obra del Señor.
una oración cuyo propósito sea la voluntad de Cristo. Y que la obra en la tierra de Él dé fruto para su gloria y para la gloria del Padre. Y cuando nuestra oración es conforme a su voluntad, Él mismo la va a responder porque Él es el más interesado, porque es su obra. La iglesia es de Cristo. Por lo tanto, toda la obra que se hace es para Él. Por eso Él dice, yo me voy en muchas escrituras y cuando vuelva va a recompensar a sus siervos, los que sirvieron en su obra y lo hicieron de corazón y fielmente. Entonces, ¿qué le pide uno a Dios? ¿Qué le pide uno a Dios? ¿Ah? Fidelidad. Fidelidad para esa obra, amor para hacerla. Bueno, ya estamos aprendiendo eso hoy, otro principio más acerca de cómo orar bien. Esta es una forma, orar de acuerdo a los intereses de Dios, pero tratar primero que sea yo auténtico en todo lo que haga, que Dios me dé el corazón auténtico, genuino para con Él y para con los demás, que mi relación con Él sea perseverante siempre, que si cualquier cosa que hagamos se esté haciendo para Él, para su gloria y con todo amor y toda perseverancia. Él mismo es el que va a contestar. Mire lo que dice ahí el versículo 12. De cierto os digo que el que en mí cree las obras, no es el 13. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, lo haré. En el 16 que leímos dice, todo lo que pidan al Padre, Él lo hará. Así que la respuesta va a venir de Dios y del Hijo, porque es la misma obra y es la misma voluntad. Dice el 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, yo lo haré. Él lo va a hacer porque es de acuerdo a la voluntad de Él. Y la voluntad de Dios es la salvación de los hombres. Y que sus hijos, todos nosotros, crezcamos en todo. Dios quiere, así como cada uno quiere ver su hijo que vaya creciendo y desarrollándose, quiere que todos nosotros estemos creciendo en amor, en fe, en humildad, en mansedumbre, en misericordia, en el fruto del Espíritu. Dios quiere que cada vez adquiramos carácter de Cristo su Hijo, a llegar a la estatura de Cristo, un varón perfecto, recto y santo para con Dios y para con los hombres. Dios quiere que estemos creciendo en eso. Por lo tanto, y que también crezcamos en el amor y en servicio, en su obra, en todo, etc. ¿Todo esto será que le agrada a Dios? Claro. A los hermanos no los escucho, pero los de aquí no quieren hablar. Sí. Estamos viendo, a Dios le agradó lo que le pidió Salomón. Pero estábamos diciendo, ¿será que Salomón pudo haber pedido algo mejor que eso? Sí, claro. Para que hubiera terminado bien como su padre David. Y su padre le aconsejó, mire, busque a Dios de todo corazón. Pues pida eso que ya lo demás será añadidura. Que yo termine bien pero con Dios, que mi intimidad, mi relación sea genuina de amor para con Dios, siempre, siempre, no temporal, no por momentos. El hermano que ni siquiera se puede congregar fielmente, pídale a Dios eso. Eso es una alta traición. Que Jesucristo haya puesto su vida y sacrificado en una cruz muy cruenta y dolorosa, y para cuando usted tiene la oportunidad de mostrarle ese amor, esa gratitud, le llegue tarde, le llegue con indiferencia, le llegue indispuesto. Todo esto que estamos pasando de cuarentena debe hacer reflexionar a la iglesia de Jesucristo para cambiar esas actitudes. ¿Cómo es que a una persona le llega temprano, madruga, si es trabajo, si es lo que sea, si es una actividad, un paseo? Pero reflexionemos y pensemos, cuando es para Dios, ¿cómo tiene usted su corazón para con Dios? ¿Ya se llenó como Salomón de ídolos por los cuales ya no le interesa a Dios? ¿Ya su corazón no era perfecto para con Dios? ¿Se había olvidado de Dios? ¿Qué lo hizo olvidar? Los ídolos, cuando se ponen cosas por encima de Dios, esas cosas nos van a alejar de Dios. Ya Dios nos lo ha explicado y nos ha dado el resultado.
de adorar dioses falsos, de que le pongo prioridad a las cosas de esta vida y no a Dios. Por lo tanto, podemos pedirle a Dios porque Él nos dice, todo lo que me pidan, os lo haré. Y para pedir bien, estamos viendo eso. ¿Qué le pedimos a Dios? Si Él nos diera un cheque en blanco, ¿cómo lo llenamos? Mire el ejemplo de cómo debemos orar y lo que le agrada a Dios. Colosenses, capítulo 1. Leo del 9 al 11. Colosenses 1, 9 al 11. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. El apóstol a los gentiles, Pablo, siervo de Dios, está orando por la iglesia. Vamos a ver qué ora, cómo ora. Presentes en nuestras oraciones, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Miren lo que está pidiendo para que los creyentes honren y agraden a Dios, lo conozcan y tengan conocimiento de cuál es la voluntad de Dios. Mientras tanto, y agrada al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Lo que leímos allá en Juan, donde el Señor está hablando de que os he puesto para que llevéis fruto. Bueno, aquí Pablo está orando para que se produzca ese fruto en cada creyente, todo buen fruto. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría. Pregunta, ¿en esta oración se pidió por salud? ¿Se pidió por plata? ¿Por trabajo? ¿Por empleo? No. ¿Esas cosas son necesarias? Sí. Eso es lo que va a hacer. Pero esto es más importante. Y cuando usted agrada a Dios pidiéndole esto, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Le añade lo que necesita. Eso material, eso que de pronto necesitan. En estas oraciones, y yo mirando las oraciones de Daniel, de cualquiera, no encuentra uno a veces cómo es nuestras oraciones. A veces, ay hermano, este vecino se me enfermó, ore por él para que se salve. Ni siquiera dicen para que se salve, para que se sane. Y obviamente mis oraciones, cuando alguien me pide oración por un enfermo, lo primero que pido es que se salve. Eso es lo más importante. Pero miren lo básico de las oraciones que agradan a Dios. ¿Cómo es que Dios nos da un cheque en blanco y le vamos a poner cosas materiales? Habiendo tesoros espirituales, cosas con nuestra propia vida y con la vida de los hermanos que les va a servir y ayudar mucho más. Mucho más. Veamos otro ejemplo de oración en las Escrituras. Iba a decir que primera de Efesios capítulo 1. Es el capítulo 1. Efesios 1, versículo 16 al 19, dice: no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes, los recuerdo constantemente en mis oraciones. Pablo tiene un cheque en blanco y lo va a llenar. Y no lo va a llenar ni siquiera por los intereses de él, sino por los de los demás. La obra de Cristo. Le interesan sus hermanos, que crezcan, y ora por ellos. Y dice: le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo.
quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. Yo no veo cosas materiales que Pablo le esté pidiendo ahí. No es que esto no forme parte de nuestras oraciones, claro que sí. Estamos aprendiendo es qué oración le agrada a Dios y qué es lo más esencial, lo que tiene más peso. Cuando uno pide bien, Dios le va a agregar lo que usted no ha pedido, pero que sabe que necesita. ¿Dios responderá a este tipo de oraciones? Sí. Si nosotros le pedimos, Señor, quiero un corazón que sea íntegro para contigo, que te sea fiel, que te ame de corazón, que te sirva de corazón y desinteresadamente. Te pido un corazón que pueda involucrar toda mi vida y todo mi ser en ti y en tu obra. ¿Dios lo responderá a eso? Y le añadirá lo que usted necesite que no pidió. Sí. Dios es así, de bueno. Primera de Juan, capítulo 5. Entonces, ¿qué es lo mejor para orar? ¿Por los intereses de Dios? Sí. ¿Y a Dios le interesa nuestro amor, nuestra fidelidad para con Él? ¿La obra de Cristo? Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Estamos hablando qué oraciones le agradan a Dios. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Con toda certeza y seguridad, órele a Dios lo que tenga que orarle, que Dios, si se agrada, si es conforme a su voluntad, le dará plena respuesta. Por eso no hay que desmayar en lo que le pidamos, porque Dios es fiel. Lo hizo con Salomón, le agregó y vemos que él pidió bien, pero que hay cosas aún mayores que tal vez él no pidió, que tenía que ver con él y su relación con Dios. Pero su padre las tuvo y se las aconsejó y le pidió a él que tuviera a Dios en cuenta. No quiso oír el consejo de Dios, de su padre. Y que no nos pase a nosotros, centrados en pedir cosas para esta vida y descuidar lo que verdaderamente tiene peso. Efesios capítulo 18, versículo 18 y 20. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse en alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. ¿Será que a Jesús le agrada que nuestras oraciones incluyan a todos sus hijos, a toda la iglesia, en toda parte? Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles, por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo hacerlo. También se ora por los siervos. Oramos por el cuerpo y por los siervos que alimentan al rebaño del Señor. Esa debe ser la oración constante para que Dios sea glorificado en todo. La oración que agrada a Dios era la enseñanza que hoy tenía. Y ahí dejamos esto para que cada uno reflexione y piense. Hay que orar por todo, claro, pero hay cosas que tienen sentido y peso.
Y es mi propia vida en relación con Dios, cómo está. Porque Dios quiere que prosperemos espiritualmente siempre, conociéndolo, sirviéndole, amándolo, adorándolo, pero en espíritu y en verdad, sin ese manto religioso de hipocresía que cubre el cuerpo a veces, la iglesia, porque lo vemos en Israel. Dios acusaba al pueblo de adorarlo de labios para afuera. Pueblo bien religioso, pero idólatras, se habían apartado de Dios, su corazón no era fiel para con Dios. Y así también se puede dar la relación con Jesucristo, tener una relación no fiel al Señor, una relación tibia, liviana, pasajera. Entonces podemos pedirle a Dios que cambie nuestro corazón, esas actitudes que nos alejan de Él, para que Él lo alinee. Eso le agrada a Dios. Y eso va a beneficiar todo, mi vida y la vida de la iglesia y la vida de las personas y de la sociedad y de la nación. Ahora vamos a participar de la cena del Señor. Me había pedido el pastor Israel para que compartiéramos la cena. Entonces me imagino que algunos hermanos tienen ya el jugo de uvas y un pan sin levadura. Yo hice esta arepuela porque no conseguí pan sin levadura. Aquí todas las panaderías tienen pan con levadura. Y hemos visto algunas iglesias de pronto no le ven ningún interés de que si es pan con o sin levadura, pero si uno hace esto porque está en la Biblia, la forma que la Biblia dice que se haga es jugo de uvas y pan sin levadura. La levadura es un tipo de esos días que celebraba la Pascua Israel, cuando Jesús tomó la cena, estaban con pan sin levadura porque eran 7 días. La Pascua se unía con la celebración de los panes sin levadura y durante una semana se comía en todo Israel pan sin levadura por una semana. Y Jesús está en esa celebración, por lo tanto Él tiene un pan sin levadura que representa su vida pura, sin pecado, para tomar la cena. Entonces vamos a participar. Aquí tenemos el mundo. Cada vez que vemos a veces celebraciones, hacen recordatorios conmemorativos de aniversarios, de sucesos, de independencia. Colombia celebra la independencia, el día de la independencia, el 20 de julio, Estados Unidos, el día de los caídos, de las víctimas de guerras, el holocausto nazi, se hace conmemoraciones, celebraciones, para recordar estas cosas, esas víctimas. Y nosotros recordamos y celebramos lo que el Señor nos mandó a recordar. Su sacrificio en la cruz, que es nuestra victoria, nuestra liberación de la muerte. Esto que celebramos es el perdón de nuestros pecados, por lo tanto la liberación de la esclavitud del pecado y de Satanás, nuestra redención, la vida eterna. La gente hace celebraciones, celebra el Día de la Independencia y tiene esa celebración tiene unos beneficios, algo que fuimos liberados de algún yugo, de algo. Nosotros fuimos librados del pecado, de la muerte, de la condenación eterna por la obra de Jesucristo, y Él mandó que celebráramos este recuerdo de su obra de amor en la cruz, que lo recordáramos hasta que Él venga. Por lo tanto, la iglesia estará, mientras esté en la tierra presente, celebramos esto que el Señor nos mandó. Primera de Corintios capítulo 11. Pero yo estoy en segunda. Sí, esta es una mano. Pues yo les transmito, dice Primera de Corintios 11:23. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue entregado,
el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Ahí instituyó la celebración. En el Evangelio dice: tomó el pan, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces partimos el pan. En Isaías 53 dice: el molido fue por nuestros pecados. Para poder sacar esta harina hubo que molerla, fritarla, asarla. Él pasó por todo eso. Molido por nuestros pecados. Así que el cuerpo de Cristo, recordamos nuestra victoria. Es una celebración de victoria. La hice con harina de trigo, pero hace unas horas ya la quedó pero dura. Casi no la puedo ni partir. Como no tiene levadura, entonces no queda tan blandito. Dio gracias a Dios por ese pan y luego lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Tenemos una celebración, como todo mundo hace sus celebraciones. Nosotros celebramos la victoria que Cristo otorgó a todos los que creen en Él al poner su vida en la cruz por nuestros pecados. Vamos a darle gracias a Dios que nos ha hecho partícipes de esta cena, o sea, de esta salvación. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendecimos tu nombre, damos gracias por esta salvación tan grande. Gracias por Jesucristo, Señor, porque hoy estamos haciendo un recordatorio de su obra de amor en la cruz, donde Él se puso en mi lugar para morir en mi lugar y por mis pecados y por el pecado de todos nosotros, Señor. Gracias por la vida de cada hermano, hermana, Señor. Les bendecimos allí donde se encuentran y estamos unánimes como cuerpo. No podemos estar presentes muchos, pero lo estamos en espíritu y por estos medios, Señor, compartimos esta bendición que nos otorgas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomemos del pan y tomemos de la copa. Bueno, mis hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Estaremos viendo en otra ocasión. Que la paz de Dios esté con todos ustedes.